El pavo real es una de las aves más bonitas que podemos tener en nuestro jardín. Si te apetece tenerlo, pero necesitas saber más sobre su alimentación, su reproducción, su cría, sus cuidados, en este vídeo te lo voy a explicar. Siéntate, ponte cómodo porque comenzamos. Primero, ¿cuántas especies de pavos reales existen? Dentro de los pavos reales encontramos tres especies diferentes. Pavo cristatus, que es la variedad más conocida, es el pavo azul, si bien existen ejemplares de diversos colores. Pavo muticus, se caracteriza por tener el cuello de color verde brillante, así como por la cresta que poseen los machos. Esta especie es la que conocemos como pavo verde de Java. Afropavo congensis. Procede del Congo y debido al escaso número de ejemplares que quedan es una especie protegida por el CITES. Segundo, ¿qué variedades de pavo cristatus hay? La especie cristatus se da en diferentes colores. Azul, que como te decía es la más común. También existen bronce, púrpura, blanco, cameo, opal. Además, cada color se puede obtener en diversos patrones. Ala negra, arlequín plateado, arlequín y white eye. Tercero, ¿se puede cruzar un pavo cristatus y un pavo muticus? Sí se puede. A la especie híbrida resultante se la denomina Spalding. Son animales fértiles con una apariencia o fenotipo intermedio, de gran porte y temperamento dócil. Cuarto, ¿cómo debo preparar el voladero para mis pavos reales? Para garantizar el bienestar animal, el voladero tendrá unas dimensiones acordes al número de ejemplares que vayan a habitarlo. Lo aconsejable es disponer de al menos 4 metros cuadrados por ave. La altura mínima requerida es de 2 metros. El suelo debe tener un buen drenaje. Además de comedero y bebedero, los pavos necesitan un refugio con perchas a más de 1 metro de altura. Todas estas condiciones son imprescindibles para lograr la adaptación del animal a su nuevo espacio. Quinto, ¿qué comen los pavos reales? Si tus pavos reales están en libertad de forma instintiva, buscarán insectos y hierbas, por lo que solo debes procurarles cereales y agua limpia. En el caso de que vivan en un voladero cerrado, necesitan un pienso rico en proteínas, vitaminas y minerales. Para que se acostumbren a tu presencia y tus visitas sean bienvenidas, llévales golosinas, como por ejemplo insectos deshidratados, aceitunas o cereales. Sexto, ¿cómo es la reproducción en el pavo real? Los pavos reales alcanzan la madurez sexual a los 2 o 3 años de edad. En el hemisferio norte, estas aves se reproducen de marzo a julio. Durante estos meses, los machos entran en celo y para cortejar a las hembras hacen vibrar su exuberante cola abierta en forma de abanico. En espacios reducidos te aconsejamos tener un único macho, pues son muy territoriales. Un pavo cristatus macho puede juntarse con hasta 3 hembras, mientras que el pavo muticus, recuerda que era el verde de Java, ha de tener una sola hembra como compañera. Las pavas suelen anidar en el suelo, entre arbustos o en cajas nido con arena limpia. Ponen de 4 a 6 huevos en intervalos de 2 a 3 días. Si los vamos retirando, la pava puede poner hasta 20 huevos. La incubación dura 28 días y en este tiempo es recomendable alejar al macho. Las crías necesitan pienso de inicio y un bebedero pequeño para que no se mojen el cuerpo. Séptimo, ¿cómo prevenir los parásitos en los pavos reales? Vermes, cocidio, aspergillus son los parásitos más frecuentes en los pavos. Procura prevenir estas enfermedades desparasitando periódicamente a los animales de forma externa e interna. Además, sigue el calendario de vacunación y mantén el voladero en condiciones higiénicas. Octavo, ¿cómo es el dimorfismo en los pavos reales? El pavo real es el ejemplo por excelencia del dimorfismo sexual en los animales. Los machos poseen un plumaje mucho más vistoso y una gran cola que abren y agitan para atraer a las féminas y alejar a los depredadores. Las hembras son más pequeñas y con colores menos llamativos. Se puede cesar a los pavos desde jóvenes en determinadas variedades fijándonos en las plumas de los dorsos y de las alas. Los machos las tienen barradas y las hembras lisas. Noveno, ¿cómo anillar a los pavos reales?
Para identificar a tus pavos necesitarás anillas de 20 milímetros de diámetro. Décimo, ¿cuántos años vive un pavo real? Si los pavos están felices, alimentados y desparasitados, pueden vivir hasta 20 años. Cuida bien de tu pavo real y tendrás un precioso animal en el jardín durante muchos años. Bueno, pues ya sabes un poquito más sobre pavos reales. Ahora es un momento perfecto si te apetece tenerlos en tu jardín. Y ahora lo que te digo siempre, si te ha gustado este vídeo, ponnos unas manitas para arriba. Si quieres que tus amigos se enteren, compártelo. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Y lo que te digo siempre, en Finca Casarejo queremos seguir creciendo contigo.